Son las 9:38 y continúa la primera edición de Radio Análisis. Ustedes saben, el día del análisis político para proyectar la semana es el lunes, pero bueno, este martes tiene cara de lunes, por lo tanto hemos mantenido la tradición o el espíritu de la ley y para eso saludamos a nuestra analista esta mañana, María de Los Ángeles Fernández. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Muchos saludos a nuestros auditores y auditoras en este martes con cara de lunes, lunes con cara de martes. Efectivamente. Bueno, vamos a partir con el análisis de lo que está ocurriendo con la nueva mayoría. ¿Está muerta desde tu punto de vista la coalición? ¿Era previsible que esto iba a ocurrir o era evitable? ¿Qué es lo que ha ocurrido para ver este desmembramiento tan vertiginoso al que hemos asistido como espectadores en los últimos días y semanas? Mira, bueno, se ha dicho mucho que la nueva mayoría es una coalición de 7 partidos que en el fondo convergió en función de la arrolladora popularidad que tenía la candidata, que tenía muchos visos de ganar, ¿no? Entonces, efectivamente, quien unía la nueva mayoría no eran cosas muy de ideas o programática, sino más bien una figura, y hoy día cuando esta figura está bastante golpeada en el ala, acabamos de ver hoy día nuevamente la encuesta Cadem, la que sale todos los inicios de semana, mantiene un 19% de adhesión, o sea, estamos por debajo del 20% en la línea de flotación. Sí. Y efectivamente, con la caída de la persona que las galvanizaba, esto tenía que ocurrir. Ahora, era evitable, se podía evitar. Lo que pasa que, claro, no es crear una coalición y pensar que esto va a funcionar por ósmosis, Patricio. Esto hay que alimentarlo, se alimenta de distintas maneras. En primer lugar, yo miro la concertación es muy desnostada, pero la concertación es la coalición de la historia política, no solamente reciente, yo diría occidental más longeva, o sea, 20 años, entonces hay que mirar cómo funcionaba. Y, por ejemplo, claro, tenía muchísima más capacidad estratégica, colocada en distintos actores que yo podía poner, por ejemplo, el gobierno de Lagos, el segundo piso. Esa capacidad de que, a pesar de que el gobierno y el devenir político experimentaba vaivenes, surgían cosas imprevistas, había la posibilidad de mantener algunos temas con el timón bien aferrado, ¿no? De no... Tú ahora sientes que no hay una hoja de ruta. Hoy día son las FP, ayer fue no sé qué, mañana no sé qué va a ser, mañana puede surgir cualquier otra cosa. Y por otro lado también... Pero ese es un problema de diseño de gobierno. Es un problema de diseño, más que de la coalición, ¿no? Ese punto específico. Claro, pero en el diseño, el gobierno, es muy importante el rol que tiene el gobierno en su relación con la coalición y cómo la alimenta, cómo la mantiene, cómo se relaciona. Y otro, lo que fue el mítico partido transversal de la concertación, que acá no existe. Esa capacidad de generar un grupo de personas que, más allá de sus partidos de pertenencia, tenían una serie de elementos que los unían, su historia, su pasado, el ánimo societatis, lo que tú quieras, ¿no? Y ahí, bueno, se habla del MAPU, ¿no? El rol que generó el MAPU. Y eso no lo tenemos. Ya recordemos que durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ella misma, con las designaciones que hizo de alguna manera, le dio un golpe en el ala. El partido transversal se descontinuó ahí, después viene un gobierno de centro-derecha, y ahora ella... Yo no sé si hay una reflexión sobre esto en alguna parte tampoco, y de la utilidad de recrear una figura de esta naturaleza. Ella hizo un recambio muy fuerte generacional con la G90, que ya sabemos el destino que ha tenido. Sí. Ahora, cuando hablamos de estas características que tenía la concertación, no estamos hablando necesariamente de reivindicar esa coalición, sino que de reivindicar un diseño posible de coalición. Y formas de funcionamiento, más bien, que fueron virtuosas en su minuto, y habría que ver cuán actualizadas están o no. Pero, por Dios, funcionaron 20 años. Es cierto que el contexto cambió, tienes que readaptarlas al contexto. Te lo pregunto porque ahora ha surgido, y lo conversábamos antes de entrar al estudio, la idea de avanzar hacia un frente amplio. Yo he visto en los últimos años cómo desde los sectores progresistas o de la izquierda se mira con mucha ilusión y con mucha esperanza la posibilidad de replicar un modelo como el del Frente Amplio Uruguayo, que uno podría decir así, por hacer la caricatura al principio, estaría un poquito más a la izquierda que lo que estaba la concertación en Chile, ¿no? El punto es cómo se construye una cultura, ¿no? Y un diseño de coalición que haga que alguien diga que, independientemente del partido al que pertenece o de la organización a la que pertenece, es parte de, ¿no? Y eso no se construye, María de Los Ángeles, de un día para otro. No basta con que un actor de una entrevista y diga vamos a crear un Frente
Amplio, ¿no? O sea, no, claro, está bien. Anoche pensaba, el Frente Amplio está nuevamente de moda. No es nueva la alusión al Frente Amplio. Acordemos que cuando se produjo la derrota de la concertación en el 2010, en algunos espacios, por lo menos yo que estaba en Chile 21, se empezó a ver el Frente Amplio con mucho interés y se hizo un seminario en el año 2010 al cual vino el ministro del Interior de la época del gobierno frente amplista, Bonomi, y me acuerdo que vino también una senadora del Frente Amplio que lamentablemente hoy día está muerta, y ellos nos contaron un poco cuál era la historia, el origen, la génesis, las distintas etapas por las que había pasado el Frente Amplio. No es una cuestión que se improvise de la noche a la mañana. Ahora, claro, el Frente Amplio tiene algo que en ese minuto se observaba desde los sectores de izquierda como muy ilusionante y muy necesario. La posibilidad de que no solamente converjan distintas fuerzas políticas que se ubican en un determinado domicilio político, llámese izquierda, sino además incluir movimientos sociales. Piensa tú que al interior del Frente Amplio coexiste el sindicalismo. Entonces, bueno, vinieron para acá. No es una coalición de partidos. No es necesariamente de partidos, son como, bueno, es muy, muy densa, hay como 23 referentes como mínimo, puede que haya más. Nació antes del golpe de Estado en Uruguay, o sea, te estamos hablando de la década de los 70, sobrevivió a la dictadura, tuvo un liderazgo como el de Líber Seregni, ha tenido mucha capacidad también para ir transformando sus liderazgos, después Tabaré Vázquez, después Mujica, que además ellos representan a distintos sectores, pero el Frente Amplio también tiene hoy día sus dilemas. Pensemos que están en un tercer gobierno del Frente Amplio y el anterior gobierno de Mujica y el actual no ganaron en primera vuelta, ganaron en segunda vuelta, lo cual para ellos también es una zona de decir, oye, algo está pasando, no es tan fácil ni tan fluido llegar al poder. Tienen los mismos dilemas que hemos tenido acá, de críticas a la tecnocracia, porque también se ha ido entronizando, ¿verdad?, en la gestión de gobierno. Yo creo que es un referente interesante, pero aquellos que piensan que se puede llegar y emular de la noche a la mañana con las dificultades y complejidades que tiene la izquierda chilena, no es tan fácil. Y además, bueno, también en la medida que se va creando este referente de izquierda extraoficialista, donde se sumarían fuerzas como Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, no sabemos si el PRO, en fin, no sabemos si los humanistas, etcétera. Ahora estas individualidades representadas por el diputado Aguiló, el senador Navarro, en fin. Porque el tema es, se está creando esto, y hay que ver, o sea, ellos están haciendo seminarios ya para ver un poco la experiencia del Frente Amplio, pero no es una cuestión que se improvise. Por ejemplo, piensa en Chile el nivel de abstención que tenemos tan alto, el nivel de militancia tan bajo que tenemos en los partidos. Es el mismo dilema que tienen ellos allá. ¿Cómo hacemos para que la gente que no milita necesariamente, pero se identifica con el Frente Amplio, participe? Aquí, en primer lugar, tú tendrías que generar esa capacidad de identificación. Para ver después cómo acomodas a la gente. Sea, es un dilema tremendo. Que los ciudadanos sientan que existe, que no es una cosa construida artificiosamente. Ahora, yo pensaba, María de los Ángeles, a propósito de lo que tú decías, que esto nos remite a la importancia de los factores subjetivos en política. Porque en el caso de la nueva mayoría, se ha tratado de hacer todo un sostén del andamiaje a través de este artefacto llamado el programa, ¿no? Perfecto, del cual nunca se habló tanto como durante este periodo. Quiero decir, los programas son imprescindibles y no hay que menospreciarlos en ningún caso porque son el contrato, ¿no?, entre una coalición y el pueblo. Sí, es el gran pacto. Pero aquí, cada vez que había una diferencia, se trataba de impedir que la coalición crujiera, aludiendo, ¿no?, al programa. Sí. Pero parece que para formar coalición se necesita algo más que un documento en el que estemos todos más o menos, medianamente, menos de acuerdo. Y eso tiene que ver con elementos de otra naturaleza, ¿no?, que no son racionales ni son formales. ¿Cómo ves esa relación, ¿no?, la irrupción de los factores subjetivos también en la construcción de alternativas políticas? Bueno, mira, el programa es un elemento importante, pero bueno, después de haber escuchado lo que dijo el senador Pizarro, que dijo que el problema de la DC es que firmó un programa con el que no estaba totalmente de acuerdo, mira, es de una frivolidad increíble decir una cosa así. Bueno, por lo menos tiene la tupé o digamos, el desparpajo de reconocerlo, pero efectivamente un programa es un elemento más en la construcción de una coalición. Ahora bien, es muy increíble porque el programa en este gobierno ha cobrado una relevancia tan grande que se ha erigido incluso a la categoría de un fetiche.
Se ha hablado de la Biblia, en fin, pero un programa que tú lo lees y está lleno de cosas de sentido común. Yo creo que cualquier ciudadano a pie diría, estoy de acuerdo con esto. Si el problema es la bajada, el cómo. Si aquí las dificultades y los chirridos internos dentro de la nueva mayoría no ha estado tanto por el lado de los enunciados generales, que yo creo que todos lo firmaríamos con sangre, no hay problema. El problema es el cómo, la implementación, y ahí es donde se empezaron a producir estos elementos. Pero efectivamente, un programa, yo no sé si es el punto de partida o es el punto de llegada de una serie de cosas previas, de convivencia, de lo que se llama el animus societatis, y yo veo que en Chile eso no solamente está escaso, sino como que cada día está más en fuga. Hay una política más partisana, una política más de la descalificación, de o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que la política en Chile camina hacia algo que no se parece mucho a la política democrática. La política democrática es aceptar que el otro piensa legítimamente distinto a ti, que tiene que haber arenas donde se procesan esas diferencias. Lo que pasa es que Chile, esto es una improvisación que estoy... Yo creo que Chile recuperó la democracia, pero no la política democrática, porque efectivamente la política se hacía en otros espacios, pues, Patricio, se hacía en cocinerías, en contubernios, La política democrática es incorporar a la gente en la medida que corresponda, cómo tú vas encontrando además justos equilibrios entre la democracia representativa y la democracia más semidirecta y participativa. No tenemos en Chile. En Chile nos consultan cada 4 años y después... Si te he visto no me acuerdo. Claro. ¿Qué le queda a la gente en la calle, pues? Eso te iba a preguntar, ¿es culpa de la dirigencia o de la institucionalidad? Porque, bueno, es que no se ha creado institucionalidad complementaria que drene, que consulte, y en eso no hay que tener miedo, pero siempre en Chile ha habido como una especie... Yo reivindico la democracia representativa, es muy importante, pero tú tienes que además generar otros andamiajes complementarios para... Uruguay, estamos hablando de Uruguay. Uruguay tiene, por ejemplo, iniciativa popular de ley. Bajo ciertas condiciones, bajo ciertos requisitos, los ciudadanos se mancomunan y pueden presentar un proyecto de ley. Es cierto que es una exigencia alta, no es que tú y yo nos juntemos y vamos a presentar un proyecto de ley. Y no es algo que pase frecuentemente, porque obviamente son requisitos altos, pero está la posibilidad. Revocatoria de mandato. Aquí no tenemos nada de eso. Entonces, claro, a la gente le queda o esperar las elecciones cada 4 años o bien salir a la calle y llenar todo de grafiti. No, porque no hemos... La política significa canalizar el conflicto y mantenerlo más o menos controlado y drenar el malestar. No hemos tenido capacidad para drenar el malestar. Y la presidenta Bachelet, cuando llegó a su anterior gobierno, dijo, voy a hacer un gobierno ciudadano. ¿Y qué hizo? Las comisiones. Que las comisiones, sabemos que la gente no se siente tampoco ahí, son más básicamente de expertos, de tecnocracia. No, y que están desacreditadas a tal punto que la gente en la calle cuando quiere que no pase nada, no habrán incorporado este refrán de que vamos a hacer una comisión, ¿no? No sé si lo has escuchado, pero... que están trivializadas, pues, Patricio, porque yo creo que cuando ella partió era novedoso, era interesante, yo creo una búsqueda, pero cuando abusas del instrumento, obviamente al final pierde la importancia. Yo creo que las comisiones tienen que hacerse para ciertos temas, pero no para cualquier cosa. La misma derecha que tanto la desnostó cuando ella era presidenta en el primer mandato y decía que ella formaba comisiones porque no tenía capacidad para tomar decisiones, llegó el presidente Piñera y hizo cuanta comisión se te puede ocurrir. Y ahora, bueno, seguimos con las comisiones como una especie de inercia, pero no hemos tenido capacidad, por un lado, de desarrollar otro mecanismo de democracia semidirecta. Creo que el mismo presidente del Senado, cuando asumió Lagos Weber, lo colocó sobre la mesa, esta cosa de los plebiscitos, en fin, que todo el mundo quedó horrorizado. Yo creo que hay que generar fórmulas que drenen el malestar y que a la gente le dé alternativas de participar. Si la gente no quiere participar, que no participe, pero tiene las alternativas. Ahora, quizás, María de los Ángeles, el problema no es tanto la democracia representativa en sí, sino esto que tú mencionabas, ¿no? Esta percepción que parece que existe en todas partes del mundo, pero en Chile es más radical de que uno vota pero no elige, ¿no? Sí. Bueno, porque el sistema electoral que teníamos. Y claro, y está el Tribunal Constitucional, y bueno, hay una serie de... Sí. Esto que llaman los juristas los mecanismos contramayoritarios, ¿no? Contramayoritarios, sí. Y parece que ese es un problema que habría que reconocer hidalgamente, que es un nudo del sistema que no se ha desmontado, porque si es que uno no reconoce eso, sigue chocando contra la pared de por qué tenemos los problemas que tenemos en la política, y probablemente el tema de fondo es que no logramos hacer política precisamente porque si la política es la deliberación para tomar decisiones y la expresión de la voluntad de las mayorías y de las minorías, no es esa la lógica
lógica con la que está concebida hasta el día de hoy, quizás nuestro sistema político. Sí, o sea que yo creo que se están produciendo, no sé si esto alguien lo piensa en algún lado, pero se producen lógicas como contrapuestas, es lo que tú dices. Por un lado, se termina el sistema binominal, gran triunfo, el último enclave autoritario, ¿verdad?, la dictadura y toda esa retórica. Vamos a tener un sistema proporcional, pero por otro lado tenemos, como tú bien dices, una serie de organismos que han proliferado de manera bastante, digamos, llamativa en Chile. No sé si habría que ver si hay estudios que muestren si esto prolifera en otros países de la región. Instituciones parecidas al Banco Central, donde las autoridades están sustraídas o exentas de las lógicas del ciclo electoral, ergo de las lógicas democráticas. Y hemos ido creando, y una proliferación tal, yo creo que va a haber unas 17, 18, la última, el famoso CERVEL, que tiene autonomía constitucional. Perfecto. En nombre del valor de la excelencia. Claro, y de la excelencia, y de la independencia, y una serie de cosas. Pero ojo, ¿no? que el subtexto de eso entonces es que en política no hay excelencia, po. Por algo se le saca de la política y se le pone en el ámbito, entre comillas, técnico. En el ámbito técnico, una especie de ámbito suspendido, donde las personas que son elegidas ahí, mira la curiosidad, son personas supuestamente excelentes, independientes, pero que son electas con el código del binominal. Acabamos de escuchar, antes de entrar a este programa, la noticia de que había sido aprobado, ¿verdad?, el nombramiento de las personas que había propuesto el gobierno para conformar el consejo directivo de TVN, que está absolutamente cuoteado. Yo no digo que sea bueno o sea malo, digo que no vivamos con la ilusión de que el binominal ha desaparecido de nuestras vidas. El binominal sigue existiendo en otros espacios, y justamente estos espacios que están sustraídos de la lógica democrática. Por otro lado, por ejemplo, nos llenamos la boca con la descentralización. La presidenta ha hecho una comisión, fue la primera comisión que nombró descentralizadora. Se supone que en el corto plazo saldría humo blanco para aprobar, ¿verdad?, la posibilidad de que sean electos por la vía directa electoralmente los intendentes. Y por otro lado, tú ves, ayer veo en la prensa, los rectores de las universidades estatales están furiosos porque obviamente el mecanismo que está estableciendo el gobierno en la Ley de Educación Superior de gobierno de las universidades apuesta a una mayor injerencia del gobierno de turno. Entonces, del centralismo, vamos. Entonces yo digo, por un lado avanzamos y por otro retrocedemos. ¿Te das cuenta de las lógicas contradictorias que hay? Que no sé si alguien las piensa en algún lado en el gobierno, no tengo idea. Bueno, debemos preguntarnos por qué la política no funciona. A veces uno tiene la tentación natural, incluso justiciera, de apuntar con el dedo a los